voluntario. Yo, profe, yo voy a presentar. ¿Quién me habla? ¿Perdón? ¿Quién habla? Luis Flores. Ok, vale. Ya ponlo en grande. Sentarme. Dice presentar. Ok, vamos a empezar con el laboratorio de la mesa C, que fue sobre anestésicos locales. Siguiente. Ok, entre los objetivos tenemos reforzar las propiedades fisicoquímicas de los anestésicos locales y cómo afecta los procesos farmacocinéticos. También emplear técnicas de administración y conocer cómo esta puede afectar su duración y efecto. Y también discutir sobre las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Siguiente. Como primer paso, tenemos que observar el animal para ver su conducta y su forma de caminar para poder evidenciar el efecto del fármaco. En el segundo paso, tenemos que inmovilizar al animal y administrarle el fármaco en la hendidura de la pata trasera, en la cercanía del nervio ciático. Se le colocaron 0,5 mililitros de fármaco y se esperó a ver el efecto. En el tercer paso, finalmente se siguió con la observación hasta que pasó el efecto para conseguir el tiempo de duración del efecto. Es importante destacar que no se pesaron a las ratas porque se le iba a administrar un mismo volumen y a cada rata se le administró un anestésico local diferente. A una procaína al 2%, a otra lidocaína al 2%, a otra lidocaína al 2% más epinefrina, bupivacaína al 0,5%, tetracaína 0,5% y tetracaína al 2%. Okay. Antes de que sigas, ¿cuál es el efecto que buscando Tenemos que después de la observar, administración del tenemos que anestésico observar local? era el arrastre de la pata de la rata. Ok, sí, entonces el efecto que se buscaba era el arrastre de la pata después de la administración del anestésico local. Mi pregunta es, Luis, si nosotros estamos evaluando el efecto anestésico local, ¿cómo un arrastre de patas se relaciona a un efecto de anestesia o de pérdida de sensibilidad? No lo escuché bien, profe. Si yo hablo de un efecto, estamos evaluando la anestesia local y el Ajá. efecto que estoy midiendo es arrastre de patas, ¿cómo yo relaciono un arrastre de patas con una anestesia, una pérdida de sensibilidad? Ok. Sí, en cuanto a eso es que normalmente el anestésico se administra es para inhibir la sensación, digamos. Entonces, eso se logra a través de las fibras sensitivas, que son las que primero se afectan. Pero en este caso, como no podemos percibir, o sea, si el ratón está sintiendo o no, entonces eh, se espera un tiempo más
Entonces ahí se va a observar es que se afectan las fibras motoras, ya que estas son las últimas que se afectan por que tienen mielina, porque son más gruesas. Y entonces, cuando se afecta ya las fibras motoras, se asume que las fibras sensitivas ya fueron afectadas también. Exactamente, no tenemos en este punto una manera de evaluar directamente la pérdida de la sensibilidad en la pata del animal. Sin embargo, estamos evidenciando un bloqueo motor porque el animal está arrastrando la pata. Y sabemos que por la selectividad que tienen los anestésicos locales a bloquear primordialmente fibras sensitivas, sabemos que si evidenciamos un bloqueo motor, entonces ya puedo deducir que estoy en presencia ya de un bloqueo sensitivo. Bien, continúa. Ok, en cuanto a los fármacos, eh, tenemos que saber cuál es el mecanismo de acción de todos ellos, que sería bloquear los canales de sodio voltaje dependientes, pero los hacen desde su cara interna. O sea que para poder ejercer su efecto tendrían que primero atravesar la membrana y desde dentro en la cara interna bloquear esos canales de sodio voltaje dependiente. Entonces, también se puede evidenciar aquí en esta tabla la división que hay entre de los anestésicos locales en amidas y ésteres. Y esto se debe a que se clasifican debido a la unión entre la cadena intermedia y el grupo lipófilo. Aquí en este caso se usaron dos amidas que fueron bupivacaína y lidocaína y dos ésteres que fueron procaína, tetracaína y la epinefrina que se comercializa junto con la lidocaína. Este no es un anestésico local, pero ya vamos a ver más adelante que esto sería, eh, generaría una vasoconstricción. Entonces, en cuanto al pK, potencia, peso molecular, liposolubilidad, estos van a ser factores que más adelante vamos a analizar, que tienen que ver con la latencia y la duración del efecto de cada uno de ellos. Vamos a pasar a los resultados. Ok, en esta tabla se evidencia cada una de las ratas a la que le administramos los anestésicos. Se puede ver que está el fármaco que le administramos, el pK de cada uno de ellos, su liposolubilidad, también la potencia. Y entonces los parámetros que medimos en el laboratorio fueron la latencia, que es el tiempo desde que se administra el fármaco hasta el primer efecto medible, que sería ya el arrastre de la pata, y la duración hasta que se recuperaron. Pero también hay algunos de estos fármacos, como la tetracaína y la bupivacaína, que tienen efectos tóxicos, entonces también se pudieron evidenciar. Creo que podemos pasar a las gráficas para poder analizar cada uno de ellos. Ok, aquí tenemos una gráfica de latencia. Entonces, lo que llama la atención a simple vista sería la alta latencia que tiene la procaína, que es el prototipo de los anestésicos locales, que fue de 11 minutos. Y esto aquí tenemos que analizar cada vez que se va a analizar cada uno de esos parámetros que se midieron como la latencia y la duración, es qué factores lo afectan. La latencia es afectada por lo que es el pKa, el pH del medio, la velocidad de administración y la concentración. En este caso, la procaína tiene una alta latencia, es debido a su pKa, que es el más alto de todos ellos, que es de 8.9. Entonces, también, por ejemplo, en lidocaína, que fue 3 minutos con 11, por tener el más bajo pKa, entonces asimismo tiene una latencia disminuida. Y cuando vemos, por ejemplo, lidocaína más epinefrina, que fue lo que comenté antes, la epinefrina lo que logra es una vasoconstricción, que el objetivo principal de que se comercialice de esta manera es aumentar más que nada la duración del efecto, pero a su vez, como secundariamente, también disminuye la latencia. Entonces, también tenemos aquí lo que es eh, la bupivacaína y la tetracaína. Lo de la bupivacaína, la latencia fue esperada por su pKa,
que es más o menos como 8.1. Pero lo de la tetracaína no es esperada, no se espera que tenga una latencia tan corta, pero tiene una característica importante que aquí toma relevancia, que es su liposolubilidad, que es de 80. Entonces eso hace que tenga una menor latencia. ¿Continuamos, profe? No. Ok, aquí. Bien, de los resultados que tú tienes aquí, ¿cuál tú consideras que no serían esperados y cuáles sí? El de procaína, ¿es un resultado esperado, sí o no? Sí, sí es esperado por el pK alto. Entonces así mismo va a tener una mayor latencia. Claro, Yo- la que que es yo un digo que no es pK de esperada, 8.9, ajá, y que es un la que no pK es de 8.9 y es esperado que la duración del anestésico local de la latencia sea mayor. ¿Cuál tú dices que no es esperado? no es esperado de la tetracaína, que eso lo discutimos en el Ok, laboratorio, porque tetracaína tiene, si no me equivoco, exactamente como 8.6 de pK. Entonces se esperaba que tuviera, para ver, tetracaína, sí, 8.6 de pK. Entonces, siguiendo el pK, debería tener un poco más de latencia que la bupivacaína, que tiene 8.1. Pero lo que nos explican es que en este laboratorio toma importancia lo que es la estructura del fármaco, que la tetracaína tiene una alta liposolubilidad, que es la más alta de todas, que dice evidencia que es de 80. Entonces, debido a esta liposolubilidad, la latencia se disminuyó. Y lo de lidocaína y lidocaína más epinefrina también fueron esperados. Eh, ok. Eh, Profesor Aldair, ajá, perdón, ¿puedo decir algo? sí, claro. Sí. Una pregunta, Luis. ¿Tú consideras que liposubilidad es un factor que te afecta la latencia? Ok, en condiciones normales, o sea, siempre se evalúa para la latencia, sería lo que es el pKa, el pH del medio, la velocidad de administración y la concentración. No debería tomarse en cuenta la liposolubilidad como tal, porque eso es más de la duración. Es un factor que afecta más la duración que la latencia. Pero en este caso, como usted nos explicó ayer, eh, en este caso con estos animales sí toma importancia lo que es la liposolubilidad, y más la tetracaína, que tiene una liposolubilidad tan alta. ¿Y por qué toma importancia en este caso? ¿Qué otros Yo factores, pensaría, aparte de la liposolubilidad, tomaría importancia en esa latencia que es no esperada? yo pensaría, ayer, si mal no entendí, aquí toma importancia la liposolubilidad, es más que nada por el tamaño de las ratas, y que eso no se esperaría. Si, o sea, fuera un resultado, la tetracaína tuviera un resultado normal si fuera en otro tipo de animales. ¿Y qué tienen estos animales de diferente? Yo diría que el tamaño, ¿Cómo son? ¿Más grandes, más pequeños? más ¿Qué pequeños, tiene que ver el tamaño? más pequeños. Sí. Yo les comentaba ayer, y se lo mencionó, y lo comento también aquí con el profesor que está discutiendo con ustedes la mesa, eh, que el animal es pequeño, ¿vale? Entonces, en este caso, de este laboratorio en particular, el animal que nos tocó, los animales que nos tocaron, eran por debajo de 150 gramos, eran relativamente pequeños. Entonces, aquí hay otros factores que apoyan más esa latencia. Uno, que el animal es pequeño, que estamos dando un volumen de 0.5, que normalmente un animal grande vamos a ver los efectos, ahí se correspondería más
y veríamos más lo que sería la PKA, pero en este caso estamos administrando en la patita, que es un espacio pequeño, eh, que ese, por decirlo así, exceso de fármaco, ¿sí? Va a estar mucho más concentrado, que era lo que les comentaba, que otro factor, además de la liposolubilidad, que vale, puede ser, pero en este caso estamos dando un volumen, una concentración alta para un espacio pequeño, ¿verdad? Que sería la patita del animal, en este caso los animales son pequeños. Entonces, estamos aumentando la concentración y la concentración sí es un factor que va a ayudar a que disminuya la latencia, ¿sí? Aunado que probablemente, y les dije probablemente, puede ser que también la liposolubilidad tenga que ver, en este caso, por las condiciones específicas, tenga que ver, pero sí que les hice énfasis que la liposolubilidad no es un factor que está asociado, ¿verdad?, a afectar la latencia. Los factores que afectan la latencia, ¿verdad?, como ustedes bien dijeron, PKA, entre otros factores. Pero en este caso, ¿verdad?, probablemente toma y es en este caso singular. La idea es que no se vayan, ¿verdad?, eh, con la premisa de que la liposolubilidad me va a afectar la latencia. No, sino que en este caso en específico probablemente tenga algo de injerencia, pero más que nada de la mano con la alta concentración que se está administrando, ¿verdad? Y quizás la liposubilidad pues juega un papel, pero no es el papel predominante porque se asocia más a lo que sería a un aumento de la duración del efecto, ¿vale? Eso es lo único que quería comentar, para que el resto del grupo no se quede con una idea errada de que la liposubilidad va a afectar la latencia, no es un factor asociado, ¿verdad?, a la latencia, es un factor asociado más que nada a la duración del efecto, como bien pues se los ha explicado el profesor en clase. Era eso todo. Gracias, profesor Aldair. Gracias, profesor. ¿Algún otro comentario o avanzamos? ¿Continuamos con la duración? Bueno, asumo que sí. Vamos con la duración. Hola, es que me salí un momento y no sé por dónde andan. Puedes poner la anterior, disculpa. Es que aquí el internet va fatal. Sí, bueno, no terminé de escuchar lo que comentó la profe Eli, pero este, de manera general para las latencias, quiero recalcar que, por ejemplo, es esperado totalmente que la procaína genere sea la que mayor latencia tiene. Si yo comparo lidocaína al 2% y lidocaína al 2% con epinefrina, puedo observar que la presencia de un vasoconstrictor me reduce la latencia, que es una de los ventajas que comentábamos en clase, que se podía aumentar la absorción neuronal y reducir la función sistémica con el uso de vasoconstrictores. Aquí queda demostrado. La latencia disminuye. ¿Por qué? Porque no se escapa ninguna molécula anestésico local y todas se van a entrar al interior de la neurona. Entonces, eso como efecto final tiene una disminución de la latencia en comparación con la lidocaína al 2%. En cuanto a la bupivacaína y tetracaína, si bien es cierto, la tetracaína tiene una alta liposolubilidad, el parámetro que en realidad comanda principalmente la latencia es el pK, ¿sí? Hay otro factor que hay que considerar,
Y es que el tamaño de las ratas, ustedes vieron las ratas ayer, eran ratas muy pequeñas, y el volumen que se administra para el tamaño de la pata de la rata probablemente sea mucho, pero si administramos menos volumen, corremos el riesgo de que no se observe el bloqueo que estamos buscando. Entonces, en ese tejido tan pequeño, lo que puede ocurrir es que las concentraciones de en ese tejido se eleven tanto que favorezcan entonces o que aparente que haya una mayor concentración del anestésico local de la que en realidad hay. Y eso entonces sí puede favorecer a que haya una mayor absorción neuronal, ¿sí? La liposolubilidad es un factor que, si es bien cierto, puede con la liposoluble le es más fácil atravesar la membrana, pero eso aplica siempre con las moléculas que no tengan alguna carga, ¿sí? Que pueda haber algo de interacción allí, podría, ¿sí? Por dinámicas de moléculas, pues puede haber alguna molécula que esté en una fase ni protonada, ni completamente protonada, ni sin protonar, o sea, puede estar ahí jugando en medio, entonces como es liposoluble, pues entra rápidamente, ¿no? Pero no quiero que se lleven la idea que la liposolubilidad directamente o es el factor que va a influir directamente en la presión. Podría influir en especial en las moléculas que son muy liposolubles, pero no es el que principalmente, sino el que mayoritariamente va a ser el pK. No sé si me escucharon todo. Si tienen Sí, alguna perfecto. pregunta de esa parte, sí, ok, bien. Vamos con la duración entonces. Ok, entonces acá, si se fijan, el que menos duró, procaína, ¿sí? Totalmente esperado porque es el de menor peso molecular, mentira, no es el de menor peso molecular, pero sí es el de menor liposolubilidad. ¿Por qué no es el de menor peso molecular? Porque el lidocaína tiene un menor peso molecular, pero es más liposoluble. Entonces es ahí en la clase cuando les decía que ambos factores intervienen, ¿sí? Tanto el peso molecular como la liposolubilidad pueden favorecer a la duración de acción. Entonces es que procaína tiene un mayor peso molecular que procaína, pero es menos liposoluble. Entonces eso hace que sea de menor duración. Y se clasifica como un anestésico local de acción corta. En cambio, lidocaína dura 1 hora con 45 minutos, hasta 2 horas podría durar el efecto de lidocaína, pero fíjense cuando comparamos lidocaína con la presencia del vasoconstrictor, aumenta la duración de efecto. Esa es la tercera razón por la cual se utiliza un vasoconstrictor. Reduce la absorción sistémica, aumenta la absorción neuronal y aumenta la duración del efecto del anestésico local. O sea, por ende, impacta en la latencia, disminuye la aparición o la probabilidad de efectos adversos y aumenta la duración del efecto anestésico local. Entonces, esas son las ventajas del uso de los vasoconstrictores. Y en este laboratorio quedó demostrado experimentalmente por qué se pueden utilizar vasoconstrictores. Luis, ¿en qué casos no se pueden utilizar vasoconstrictores? Ah, esos son, por ejemplo, como si se va a administrar un anestésico local en la oreja, el pene, porque tienen una circulación colateral disminuida. Entonces, lo que puede haber es que, o sea, no le llega oxígeno al tejido. Exactamente. En sitios o regiones anatómicas en donde la circulación colateral esté disminuida, o sea, muy poca, natural o fisiológicamente, entonces la presencia de un vasoconstrictor va a reducir la llegada de nutrientes y oxígeno a esos tejidos y va a favorecer lo que es un daño tisular y una necrosis. Ejemplo, oreja, pabellón de oreja, la punta de la nariz, los dedos de manos y de pies, no las manos, dedos de manos y de pies. Y en el pene, ¿sí? Entonces en estos sitios no se puede utilizar, no se debe utilizar un anestésico local en conjunto con un vasoconstrictor. Si ese es el caso, Luis, y tienes que utilizar un anestésico local sin vasoconstrictor, ¿qué opciones podrías utilizar?
Bueno, yo diría que tendría que ser uno que no me cause vasodilatación como tal. Yo diría que lidocaína, mepivacaína. Lidocaína te causa vasodilatación. Prilocaína y mepivacaína. Ah, Eso. lidocaína y mepivacaína en tal caso de que necesites que no haya mucha vasodilatación. Pero si no importa si hay vasodilatación, si no es un efecto importante, la vasodilatación podrías utilizar propiamente la lidocaína o cualquier otro anestésico local, porque no es imprescindible que haya una o que no haya una vasodilatación, ¿sí? Como opción terapéutica tendrías cualquier anestésico local sin un vasoconstrictor, ¿ok? Ahora, si requieres como un efecto o como una condición de que no haya una vasodilatación, por ejemplo, entonces podrías utilizar Prilo o mepivacaína, cualquiera de los dos. Bien, Profe, ajá. a ver si entendí. Entonces, podría usar lidocaína. eh, En ok, esas regiones anatómicas puedes utilizar cualquier vasoconstrictor, va a depender de la duración del procedimiento, ¿sí? Y probablemente como en esas regiones anatómicas no tienes una circulación real, no haya sangrado, entonces la vasodilatación da igual. No sé si me explico. sí, sí, profe. Entonces ahí puedes utilizar cualquiera. Ahora, si en el procedimiento hay una condición que dice que hay que evitar una vasodilatación para reducir el sangrado, por ejemplo, entonces ahí tus opciones se reducen a mepi o a prilocaína, que podrían entonces servir como anestésicos locales y no generar vasodilatación. Si yo te pregunto, y si requieres utilizar un anestésico local que genere vasoconstricción, ¿cuál utilizas? Cocaína es el único que hace vasoconstricción. Cocaína. Entonces, va a depender de la condición o las condiciones que tenga el paciente para tú decidir cuál anestésico local sería el mejor candidato para utilizar en el procedimiento. Profesor, no entendí cuándo usó mepivacaína. Si tú tienes una condición en la cual tú quieres reducir el efecto adverso de vasodilatación por las razones que sean, por ejemplo, un riesgo de sangrado aumentado por una vasodilatación en el tejido donde estás haciendo la intervención, tú puedes utilizar mepivacaína o prilocaína como anestésicos locales para esa condición, porque ellos no te van a generar una vasodilatación. Si no tienes ninguna condición que requiera evitar una vasodilatación, entonces puedes utilizar cualquier anestésico local. ¿Sí? Vale, gracias. Bien, vamos entonces con tetracaína, bupivacaína y tetracaína. Esa tetracaína entiendo que utilizaron al 2 y al 0,5%. Esa que me presentan ahí, ¿cuál concentración es? Esa es la de punto 5. ¿Me escuché? No sé si me escuché. Esa fue la de, esa que está ahí en la duración es de 0,5%. Ah, ok, la del 0,5 y la de tetracaína no tienen duración porque murió o porque No lo escuché bien, pero podría complementar. la duración de tetracaína al 2%. La duración de Esa tetracaína al dos es por que, ciento. esa, ok, es que primero administramos tetracaína al 0,5%. Entonces, se vio el efecto y entonces después la profesora, o sea, quiso que viéramos, porque quiso que viéramos como un efecto de toxicidad. Entonces ahí fue donde administramos Ok, tetracaína al 2% y entonces tuvo una latencia de 58 segundos y entonces como ahí
empezó la Ajá. convulsión tónico-clónica y se le administró diazepam. Espérate ahí, no muevas el cuadro. Fíjense, si nosotros comparamos tetracaína al 0,5% y tetracaína al 2%, hay una diferencia en la latencia. ¿Lo ven? Uno duró 2,45 minutos y el otro duró 58 segundos. Entonces, ¿a qué se debe si ambas tienen la misma liposolubilidad, el mismo pKa, todo igual? ¿Por qué una tiene una menor latencia que otra? Por la Por la concentración. concentración. ¿Sí? Como una está 4 veces más concentrada que la otra, eso hace que la duración del anestésico local sea, la aparición, perdón, del efecto anestésico local sea más rápido. Y si ven, es casi 3 veces menos, ¿ves? Porque está 4 veces más concentrada, pues casi 3 veces menos. Se hizo más rápido, alcanzó el efecto anestésico local. Entonces, además de la latencia, la concentración también es un factor que puede impactar en la latencia. Bien, entonces vamos Bueno, a profesor, la... Ajá, eh, que como ayer íbamos a exponer con los datos del punto 2. Al ajá, punto 2 le salió toxicidad con bupivacaína al 0,5%, pero eso se nos explicó acá que nosotros usamos ratas que eran más grandes que las de ellos. Entonces, ahí también influye, creo que también es una evidencia de lo que usted dice de la concentración, porque acá la bupivacaína al 0,5% no generó toxicidad, y allá sí, porque eran ratas más claro, pequeñas. claro, eso por un lado. Y dos, también va a depender mucho de la técnica de administración del anestésico local. Recuerden que es una infiltración y primero cuando haces la administración tienes que absorber el émbolo para ver que no estás pinchando ningún vaso sanguíneo. Entonces, para empezar. Y segundo, que tienes que hacer la administración de manera lenta, ¿sí? Entonces, hay veces cuando uno administra 6 animales, puede que alguno no lo haya hecho tan lento como cree o como debió hacerse, ¿ok? Entonces, hay veces que esos factores individualmente pueden influir directamente o pequeñas variaciones en cada uno de esos factores, animal pequeño, administre un poquito más rápido, pinche un pedacito del vaso, se pueden sumar y pueden generar que en una concentración a la cual yo no espero que haya un efecto adverso, pues lo haya, ¿sí? Entonces, usualmente no se ve a la concentración de tetracaína al 0,5%, ni ninguna de las otras, procaína al 2, lidocaína al 2 y bupivacaína al 0,5%. A esas concentraciones no es esperado generar un efecto adverso. Son concentraciones que se administran para generar el efecto terapéutico, pero no se puede descartar la aparición de efectos adversos. En el 6,2, además de las convulsiones que se vieron en tetracaína al 0,5%, también la rata de bupivacaína al 0,5% convulsiona. Entonces, a pesar de que eran dosis específicas para generar el efecto y no generar convulsiones, pues siempre existe el riesgo de que aparezca un efecto adverso. Y eso lo tienen que tener claro siempre con la administración de los anestésicos locales, ¿sí? Eso debe, administrar y siempre debe estar pendiente de un posible efecto adverso. Bueno, pon la de duración. Entonces, nos falta bupi y tetra, ¿verdad? Ambos son anestésicos locales de duración larga, pero tetracaína que se quedó corta. Sí, y este es tetracaína al 0,5, ya me dijeron. ¿Por qué ustedes creen que tetracaína se quedó corta en relación a bupivacaína? Puede ser por el peso molecular. No, porque tiene menor peso molecular, es cierto, pero es muy liposoluble. Y acuérdate, lo mismo pasaba con procaína y lidocaína. Lidocaína tenía menos peso molecular, pero era más liposoluble, por eso tiene mayor duración que procaína, por ejemplo.
¿Qué pasa allí, chicos? La liposolubilidad. La liposolubilidad no solo determina la duración. Recuerden que la liposolubilidad también puede favorecer la absorción sistémica del anestésico local. Como la tetracaína es más liposoluble, se puede favorecer una absorción sistémica de ese anestésico local. Ahora, esta absorción sistémica no es tan grande o no es tan rápida, ¿verdad? Para que se genere un efecto adverso, solo se absorbe sistémicamente, pero no llega a generar un efecto adverso. ¿Y cómo es el metabolismo de los anestésicos locales tipo ésteres? por esterasas plasmáticas. Por esterasas plasmáticas. Entonces, eso hace que el metabolismo sea muy rápido, que sea más rápido, y favorece a que no se alcancen concentraciones tan altas, tan rápidamente altas en la circulación, que llegue hacia el sistema nervioso central. O sea, se va metabolizando a medida que se va absorbiendo. Sin embargo, esa liposolubilidad hace que haya un escape del anestésico local del sitio de administración a la circulación. Y si yo tengo un escape, voy a perder efecto en el tanto de la, bueno, latencia no, de la latencia la bien, pero sí me va a afectar la duración del anestésico local en este caso. Y es por eso porque la tetracaína, a pesar de que es un anestésico local de acción prolongada, en comparación con bupivacaína, yo puedo decir que la alta liposolubilidad le jugó en contra a la tetracaína por este efecto, de que se absorbe sistémicamente. Yo diría que, o sea, se podría decir que fue un efecto no esperado, o sí es esperado. No es esperado, pero sí lo puedo explicar. Ok. Un efecto no esperado, yo esperaría que dure más, pero tiene una explicación. Este efecto no esperado. Podría ser por la concentración. Ambas están al punto 5%. Claro, al tetracaína al 2%, allí ella sí va a generar mayor absorción sistémica, tanto que llega a efectos adversos, porque la cantidad que se absorbe, el metabolismo no es tan rápido para disminuir las concentraciones plasmáticas, y eso hace que llegue al sistema nervioso central y presente entonces los efectos de convulsiones crónicas que vienen. Pero el anestésico local, al tiempo que me presentan allí, está la concentración terapéutica, 0,5%. Profe, ¿Sí? ya lo que tenemos aquí, después tenemos videos de cuando también de tetracaína se pone. Sí, dale, porque lo vean los compañeros. La siguiente, la tetracaína. Y bueno, ahí fue, en la izquierda aparece cuando se le administró la tetracaína, las convulsiones, y a la derecha es cuando la profesora la administra diazepam para revertir la convulsión. Claro, sí. Fíjense que antes de que el animal empezara a convulsionar, ustedes vieron, cuando lo estaban observando, vieron que el animal primero está caminando normal y de repente se queda inmóvil. Se describe que para el principio, los primeros efectos de la toxicidad a nivel del sistema nervioso central para los anestésicos locales es una sedación. Y el animal se queda como quietecito, porque se queda como así, como sedado. Pero posteriormente, cuando siguen subiendo las concentraciones, ocurre el efecto contrario. Hay una estimulación del sistema nervioso central y aparecen las convulsiones tónico-clónicas. Si las concentraciones aumentan aún más, entonces hay un colapso entonces del sistema nervioso central y pues el animal muere. Pero para que vean que en los efectos del anestésico local en animales primero empieza con una sedación y después empieza a convulsionar.
Se administra el diazepam pues para reducir o contrarrestar las convulsiones que está presentando el animal hasta darle tiempo al metabolismo plasmático del anestésico local, disminuir las concentraciones para que se vaya entonces eliminando y las concentraciones a nivel del sistema nervioso central vayan disminuyendo. Ya después que pasa un tiempo, pasa el efecto del diazepam que dura mucho más que las concentraciones del anestésico local, en este caso tetracaína, ya el animal probablemente esté recuperado y no deba por qué convulsionar porque ya las concentraciones de tetracaína son mucho menores a los que fue en principio después de la administración del anestésico local. Profe, sí, algo nada más para acotar es que con tetracaína al 0,5% también se observó como cierto nivel de toxicidad porque la rata se observó quieta en medio de la caja, cosa que no es normal porque normalmente buscan las esquinas. Y bueno, la profesora nos comentó eso, que se observaba cierto efecto sobre el sistema nervioso porque estaba totalmente quieta en medio Claro, de la caja. claro. Entonces sí vieron que sí hubo algo de efecto. Nada más que las concentraciones no fueron tan plasmáticas, no fueron tan altas para llegar al sistema nervioso central. O sea, sí llegó, pero no llegó en tanta concentración para generar las convulsiones. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay, no hay más Pasamos a la preguntas? conclusión. Vamos a las conclusiones ya. No. Bueno, como conclusión tenemos que el inicio de acción que ocasiona un anestésico local está limitado por el pH, por el pK, la velocidad de administración, la cual debe ser lenta, y la concentración del fármaco. Es importante la técnica de la administración de estos anestésicos para lograr su efectividad y duración, como lo dijo el profe, también para evitar efectos adversos. Un manejo adecuado permite optimizar el uso y minimizar los riesgos. Basados en la experimentación, se recalca en la importancia de conocer la naturaleza del fármaco para entender los riesgos de toxicidad que puede implicar su administración. Muchas gracias. Ok. ¿Tienen alguna pregunta en la discusión? Bien, chicos, entonces eso es todo, pues. Si no hay preguntas, eso sería todo. Profe, una consulta, porque no es este lab. ¿Se puede? Dale para ver. Depende. Depende de la Eh, pregunta. no es el lab 1. Es para confirmar solamente. Es que tengo una duda. De todas las vías que se aplicaron en el laboratorio, ¿cuál sería la que tiene un efecto más duradero? Va a depender. Eso depende. ¿Por qué me haces la pregunta? ¿Por qué? Porque tengo la duda. Eso depende. Depende de muchos factores. O sea, depende del fármaco, depende del animal, cómo es la fisiología del animal, cómo es su metabolismo, cómo es su irrigación, cómo es todo. Pero de manera general, eh, es que eso va a depender, pero de manera general Sí. tienes que considerarlo qué anestésico, qué fármaco va a tener una mayor biodisponibilidad. ¿Con qué vía? ¿Sí? Entonces, el fármaco que tenga mayor biodisponibilidad, o sea, que esté en sangre completamente o en su mayoría,
ese fármaco es el que está disponible para ir al sitio de unión o al sitio diana, pero además se puede metabolizar y excretar. Entonces, por matemática simple, si yo tengo, es como que tú pongas todos los huevos en una canasta y se te caen, se te van a romper varios. Pero si tú no tienes todos los huevos en una canasta y tienes tres canastas y se te cayó una, pues perdiste lo que se te cayó, pero el resto de huevos los tienes seguros. Entonces es lo que pasa con las otras vías. Como las otras vías, la absorción del anestésico local, digo, del fármaco, del anestésico local, la absorción del fármaco no es tan rápida como una vía intravenosa, por ejemplo. Eso hace que, aunque estés perdiendo fármaco por metabolismo y por excreción, mantienes un aporte de la absorción hacia la circulación sistémica, ¿sí? Entonces, en esos casos, esa duración del fármaco o ese tiempo al que el fármaco va a estar disponible va a ser mayor en comparación con una vía intravenosa, si hablamos del mismo fármaco. Porque si yo tengo todo mi fármaco en la circulación, va a estar en el sitio diana, pero también se va a excretar y metabolizar más rápido, porque tengo más cantidad disponible. No sé si quedó claro ese concepto. Sí. Entonces, Pero al final eso depende también del, porque uno puede decir de un animal, pero el animal puede tener diferencias. O sea, puede tener dos vías orales, pero comportarse totalmente diferente. Y es es un efecto del animal como tal, no necesariamente del fármaco de la vía. Y también hay fármacos que son muy liposolubles, que se pueden ir redistribuyendo a otros tejidos y cuando hay una redistribución, entonces evita lo que es la excreción y el metabolismo. Entonces ese fármaco va a durar más tiempo en el organismo. O hay animales que por factores genéticos tienen mayor presencia de glicoproteínas P, por ejemplo, y eso hace que se pueda reabsorber el fármaco que ya fue excretado. Y eso permite su reabsorción y ese fármaco va a durar más tiempo en comparación de otro animal que no tiene ese efecto. ok. Entonces, por eso te digo, eso depende. No hay una respuesta al 100% Y si hablamos como del tal, pero pentobarbital, si hablamos del pentobarbital, es lo que te comentaba. Tienes que considerar las vías. Lo que pasa es que el pentobarbital pone el 100% de su fármaco en la circulación sanguínea y ya solo le queda metabolizarse y excretarse. El resto de las vías, sacando la rectal, que es errática, el resto de las vías no pone el 100% del fármaco eh, este, de manera, no pone el 100% de fármaco en la circulación. Lo que pasa es que el pentobarbital con la vía intravenosa sacrifica la duración, pues si te das cuenta, hablando de duración total, es difícil compararlo porque en el laboratorio no vimos duración total o recuperación total del animal. Pero los que sí llegaron a ver anestesia se dieron cuenta que la anestesia fue corta. Fueron 30 minutos, 40 minutos. A veces hasta menos, depende, ¿sí? Pero, por ejemplo, la vía rectal oral presentaron sedación. Esa sedación probablemente fue más larga que la anestesia que presentó la vía intravenosa. Entonces, al final lo que tienes es que sí, la vía oral pierde un poco o se sesga ese efecto porque ya la vía oral tiene una desventaja muy grande. Es que ya sufre una pérdida presistémica del fármaco. Entonces, a veces compararlo con la vía intravenosa, la vía oral es un poco complejo, es difícil de entender, porque dice, sí, duró menos, pero es que duró menos porque ya perdió, si el animal había comido o si por el mismo efecto del primer paso ya está perdiendo la vía oral. No sé si me explico. Pero si yo no tuviera esa pérdida presistémica, probablemente ese efecto que genera la vía oral sería mucho más duradero. La vía oral sacrifica intensidad, no llega a una intensidad tan alta, pero ese efecto de sedación usualmente es más prolongado que el efecto de anestesia que genera la vía intravenosa. Igual pasa con la subcutánea o con la intramuscular. ¿Cuánto tiempo duró la intramuscular? A veces la oral se recuperaba, la intravenosa se estaba recuperando, pero la intramuscular todavía seguía tirada. Y es que es eso. La intramuscular no tiene tanta pérdida presistémica, pero sí tiene
mantiene un aporte continuo a la circulación sistémica, un aporte del fármaco a la circulación sistémica a través de la absorción. Y eso hace que el fármaco que se está eliminando y metabolizando sea repuesto por el fármaco que está entrando a la circulación por la absorción. Entonces, por eso te digo, depende de la vía. Vale, vale. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, eso es todo, chicos. Listo, profe, muchas gracias. Chao, profe. Ok. Ah, Ah, cuídese mucho.